La mezquita de Córdoba, tan hermosa como enigmática, custodia los grandes secretos de Al-Ándalus. Un Al-Ándalus que alcanzaría su esplendor bajo el Califato de Córdoba, cuyo origen, apogeo y decadencia vamos a conocer. Me encuentro en el eje del poder omeya de la ciudad de Córdoba. A mi derecha el Palacio Emiral y Califal, a mi izquierda la Gran Mezquita. Y me encuentro en este momento sobre lo que fue un puente, un sabat, que unía el palacio con la mezquita. Sobre él, oculto, pasaba el califa hasta su lugar de privilegio para la oración dentro de la Gran Mezquita. Arqueomanía. El Califato Omeya de Córdoba supuso el esplendor de Al-Ándalus. Queremos conocer la historia, el brillo y la decadencia de estos omeyas hispanos. Y para comenzar la historia tenemos que trasladarnos lejos. Me encuentro en los baños de Qusayr Amra, el castillo que ordenaran erigir los califas omeyas de Damasco. En los años de su construcción nacería el príncipe Abderramán, que en 750 tuvo que huir para salvar su propia vida con destino a Al-Ándalus. Comenzaba la fabulosa historia de los omeyas cordobeses. Los baños de Qusayr Amra pertenecían al ámbito privado del califa. No se trataba de un espacio público. Por eso, al ser un lugar de deleite, se permitía la representación humana. Incluso pueden verse desnudos femeninos. La dependencia estética de Roma y del primer Bizancio es más que evidente, aunque también hay influencias persas. Esta edificación tan singular, que está siendo restaurada por italianos y españoles, posee además la peculiaridad de mostrar en una de sus cubiertas a los monarcas que entonces dominaban el mundo. Curiosamente, aparece Rodrigo, rey de los visigodos. Igualmente, el artista plasmó ciclos cinegéticos y mapas astrales. La edificación civil de los omeyas es de una gran originalidad y clave para comprender los valores y costumbres de esta dinastía fundamental en el nacimiento y expansión del Islam. En 750, los abasidas arrebataron el poder a los omeyas de Damasco y trasladaron la sede califal a Bagdad. Los abasidas asesinaron a toda la familia omeya y solo Abderramán, con apenas 20 años, logró escapar con vida. Tras una epopeya por el norte de África, en 755, se encontraba en Ceuta, frente a las orillas de la antigua Hispania visigoda, desangrada por las luchas internas. Pasear por la orilla del Guadalquivir, esta vista impresionante en Córdoba, nos sumerge en el corazón de la historia de Al-Ándalus. Y dentro de esta historia, si hay un apellido propio, es el de los omeyas. Los omeyas llegan al Al-Ándalus a través de un personaje que tiene una trayectoria absolutamente azarosa, propia de una película de Hollywood, que es Abderrahmán ad-Dakhil, Abderrahmán el recién llegado al Ándalus. Abderramán I. Abderramán I. Y llega a Córdoba y elige Córdoba como centro de ese poder que empieza a constituirse en la península ibérica, pero sin arrogarse con la condición de califa, porque en principio se dice hijo de califas, pero no toma la consideración de califa, sino que funda un emirato, es decir, un poder político que prescinde del califato porque entiende que el califato es un salto cualitativo de una enorme dimensión. Pues ya tenemos una primera parte de Al-Ándalus, el emirato que funda Abderramán I, el emigrado desde... Efectivamente, en el año 756 ya se instala en Córdoba y a partir de Córdoba ya construye un poder dinástico muy sólido que tiene pretensiones de ocupar toda la península ibérica, al menos, y con proyección también hacia el norte de África, que representa el inicio del poder de los omeyas que habían sido califas en Oriente y que en Al-Ándalus edifican una nueva dinastía. Cuando en el año 717 se trasladó a Córdoba la capital de Al-Ándalus,
comenzó la acuñación de los denominados dinares bilingües o dinares andalusíes. Como su denominación indica, están escritos en dos lenguas, latín y árabe. Son la prueba evidente de un periodo de transición. La formación de Al-Ándalus no fue un proceso rápido ni sencillo. Resulta complejo mostrar vestigios materiales de aquellas primeras décadas de penetración islámica. En el subsuelo de Toledo, justo debajo de la mezquita de Tornerías, un edificio con una poderosa fábrica se ha convertido en un dilema para los arqueólogos. Conocíamos que el edificio albergaba una mezquita monumental, bastante impresionante por cierto, y luego en su planta sótano unos arcos de granito, también bastante monumentales. El problema es que siempre ha sido interpretado como una cisterna romana, un edificio de sillares de estas características, con esta potencia, pues generalmente se asociaba con un tipo de edificación monumental que tenía que ver con el agua, con la traída y el acopio de agua. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al iniciar los cortes, precisamente averiguamos que ni se trataba de una cisterna y, por supuesto, tampoco se trataba de un edificio de época romana. Estaríamos hablando de un edificio en torno al siglo VII, siglo VIII, preferentemente incluso primeras décadas del siglo VIII, por tanto estaríamos ante un edificio paleoandalusí. La antigua sociedad hispano-visigoda, progresivamente, se va convirtiendo a la nueva fe, el Islam. Sin embargo, una parte de ella decide mantener sus antiguas creencias cristianas, dando pie al fenómeno mozárabe. El fenómeno mozárabe se manifiesta con fuerza durante los primeros siglos de Al-Ándalus. Hasta la llegada de los almohades, a finales del siglo XII, se mantienen más de 30 diócesis católicas en Al-Ándalus. El árabe se va imponiendo como lengua culta, y el romance de Al-Ándalus, el llamado romandalusí, es utilizado por la mayoría de la población. La Córdoba califal se convirtió en la ciudad más importante de toda Europa y del occidente del Islam. Muestra de este poderío es su bellísima, su enorme, su impresionante mezquita. Sumergirse en sus penumbras, pasear por su bosque de columnas, supone no solamente una inmersión en el tiempo, sino también una honda experiencia espiritual y emocional. Durante el siglo VIII comienza la construcción de uno de los grandes símbolos de Al-Ándalus, la mezquita Al-Jama de Córdoba. Córdoba, como Medina, necesitaba una mezquita del viernes para realizar la oración semanal. La mezquita de Córdoba sumó varias ampliaciones a lo largo de su historia, llegando a una capacidad, en época de Almanzor, de hasta 40.000 fieles. Una de las cosas que más sorprende cuando paseamos por las partes antiguas de la mezquita es que no hay dos columnas iguales, son todas diferentes, lo que nos habla de una reutilización de elementos del pasado probablemente romanos, ¿no? Claro, es que estamos en la capital de la Bética, en la principal ciudad de una de las provincias más romanizadas, y aparte para el mundo musulmán la apropiación de todos esos elementos tiene una enorme carga simbólica, porque significa un elemento de prestigio para darle mayor valor a una obra artística como esta. Y además hay que tener en cuenta que la mezquita de Córdoba de alguna manera representa toda la tradición hispánica. La mezquita de Córdoba, en la actualidad mezquita catedral, simboliza toda la fuerza del nuevo poder. El bosque de columnas, los arcos adovelados, el paroxismo geométrico al que empuja su mirab, nos deja delante de grandes arquitectos y de no menos grandes alarifes. La mezquita es el orgullo, primero de los emires y luego de los califas. Su juego de luces y sombras, su armonía, sus diagonales, todo en ella rezuma conocimiento y trascendencia. Estamos en un enclave realmente privilegiado, Nos situamos al sur de la mezquita por el antiguo puente romano que atraviesa el Guadalquivir, y precisamente esto del norte y sur nos remite a la orientación de esta mezquita, que es única o que por lo menos es realmente singular, ¿no? Sí, es un tema historiográfico muy candente, el tema de la orientación de las mezquitas. Todas las mezquitas tienen que estar orientadas en dirección a la Meca. Existe una palabra en castellano para reflejar esa orientación que se llama al-Qibla, y ese muro es el muro de la Qibla, pero esta mezquita no guarda, digamos, la orientación canónica.
Y ello se ha achacado a distintas hipótesis, pero no está nada claro todavía la resolución de ese gran enigma historiográfico. En todo caso, la mezquita es un templo clarísimamente musulmán, que puede estar o no sobre una antigua iglesia, pero que en todo caso refleja perfectamente lo que son los elementos de un templo musulmán. Sin estar orientado a la Meca, como es perceptible, claro. Efectivamente, sin guardar lo que es la quibla canónica. Los primeros 2 siglos de Al-Ándalus presentan un elevado grado de inestabilidad política y territorial. El Emirato de Córdoba no consigue la unidad de toda la península porque en numerosas ocasiones se plantean revueltas de la aristocracia o de algunas ciudades, a pesar de contar los emires con el apoyo de las antiguas élites y del clero cristiano en ocasiones. Una de las grandes revueltas, una verdadera fitna o guerra civil, fue la protagonizada por un personaje que todavía no ha sido desvelado en su totalidad. Hablamos de Omar ben Hafsun y su rebelión, que a punto estuvo de destruir el Emirato de Córdoba. La rebelión de Omar ben Hafsun duró casi medio siglo y se extendió por gran parte de Andalucía. El núcleo principal estaba en la actual provincia de Málaga, a pesar de que la capital y su alcazaba eran fieles al emir. El Castillejo de Quintana en Pizarra, Comares y sobre todo Bobastro fueron plazas inexpugnables durante décadas. Bobastro fue la ciudad que erigió Omar ben Hafsun, una construcción ex novo. Esta soberbia iglesia rupestre de Bobastro nos sumerge en una duda fundamental, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Bobastro qué es? ¿Como un enclave cristiano dentro del Emirato cordobés? Bueno, en realidad es un lugar absolutamente complejo donde convergen muchísimos elementos que se están fraguando en Al-Ándalus. Omar ben Hafsun es un personaje, como digo, de una enorme complejidad, que nace musulmán, de una familia muladí, de origen cristiano, que parece ser que procede de la serranía de Ronda, pero que se convierte al cristianismo a finales del siglo IX y que después se hará chií a partir del año 912-913. ¿Vuelve a ser musulmán? Vuelve a ser musulmán y parece ser que muere como musulmán. Es decir, un personaje de una enorme complejidad. ¿Y estos cambios de fe, de religión, a qué se debería? ¿Interés político para ganarte a los unos y a los otros? Primero a la población que todavía sería cristiana en su base rural y después a alguna potencia musulmana. Efectivamente, lo que él va buscando son legitimidades. La legitimidad interior, que puede venir dada por el hecho de su conversión al cristianismo, y una legitimidad exterior que va buscando precisamente poderes musulmanes que se opongan a los omeyas. Por tanto, es un juego de legitimidades muy interesante. Pero realmente es un enclave cristiano. En donde estamos no solamente es una iglesia, es un convento, un monasterio. Efectivamente, estamos evidentemente en una iglesia, todos los elementos son propios de una iglesia, en un convento fortificado, que es como se le llama, rodeado de murallas además, y con las estancias de los monjes, y en el centro lo que es una iglesia que estaba fuera de la ciudad de Bobastro. Su ábside característico. Su ábside característico, el ábside que es de arco de herradura, y un modelo que se repite arriba con la iglesia que descubrimos nosotros en el año 2001, es decir, él es un constructor de iglesias. O sea, Bobastro, aparte de una fortificación, un nido de águila inexpugnable, también tenía una corona de religión, ¿no? De religioso, de convento. Efectivamente, es un lugar, evidentemente, como dicen algunos cronistas árabes, un lugar de gente que no profesa el Islam, de gente que no participa del Islam. Los emires también tuvieron problemas serios en lugares como Toledo y toda la Marca Media. Abderramán III, tras terminar con la revuelta de Bobastro, tenía planes muy ambiciosos. Quizás se haya encontrado la primera evidencia de su proyecto de ciudad palatina. Esta mezquita es el intento de creación de una ciudad palatina, de una ciudad áulica, en un momento en el cual la revuelta de Ibn Hafsun se ha extendido, ya no está vivo Ibn Hafsun, pero sí sus hijos, y él quiere hacer presente al Estado omeya en este territorio de la fitna, en este territorio de la sublevación, mediante la construcción de una ciudad. De hecho, en una crónica como es el Muqtabis V de Ibn Hayyan, se habla de la construcción de la Maya, de una ciudad que se llamará Al-Madina, en un distrito que se llamará La Maya, muy cerca de Bobastro, como uno de los contrabaluartes de Bobastro, una gran ciudad de la propaganda frente a los rebeldes de Bobastro, frente a Omar ben Hafsun y sus descendientes. En realidad, alrededor de la mezquita no hay nada, exclusivamente la mezquita. La hipótesis que yo planteo es que Abderramán III quiere construir una ciudad frente a Bobastro y planifica en un principio la mezquita, la diseña, pero después abandona el proyecto porque la fitna de Omar ibn Hafsun
termina antes de su proclamación como califa. Después abrigará la idea de construir una ciudad junto a Córdoba de mayor enjundia, de mayor envergadura, como es Medina Zahara. Es decir, esta mezquita de alguna manera es el proyecto, el diseño de lo que después será la gran ciudad palatina de Medina Zahara. En el año 929, Abderramán III, ante la expansión chií en Ifriquilla y su califato fatimí, decide proclamarse Amir al-Muminin, príncipe o comendador de los creyentes. Eso lo convierte en el líder religioso y líder político del Islam. El apogeo de Al-Ándalus se da en el califato, como sabemos, con Abderramán III, y bajo su reinado, su califato, realmente la extensión de Al-Ándalus fue enorme. ¿Cuáles serían sus fronteras norte? Y sobre todo cuéntanos algo de esto tan poco conocido como son los dominios del califato de Córdoba sobre gran parte del norte de África. Efectivamente, pues es el momento de máximo apogeo territorial de Al-Ándalus, porque alcanza el norte de la península ibérica, salvo los núcleos cristianos, que son los que van a protagonizar después ese gran avance, y por el sur ocupa prácticamente todo lo que es el Magreb extremo, es decir, parte de la actual Argelia y casi todo Marruecos, llegando hasta los confines del Sáhara. Estamos hablando de un ejercicio de un poder que se extiende por centenares de miles de kilómetros cuadrados y donde se entiende que la autoridad reside en ese califa, en Abderramán III, que tiene un protagonismo fundamental opuesto a los chiíes, a los fatimíes que están establecidos en Túnez y que son los rivales que compiten por el dominio político sobre el norte de África, sobre todo el norte de África, a través de tribus bereberes intermedias. Es decir, durante un tiempo el califa estuvo políticamente más preocupado de su lucha con el otro califato, el fatimí, que con los reinos cristianos del norte. Efectivamente, así es. En algún momento el califa tuvo que enfrentarse al otro califato chií, igualmente legítimo, que está pugnando por el dominio sobre el norte de África a través de esas tribus bereberes que se ponen bien del lado de los omeyas, bien del lado de los fatimíes. Más allá de sus dos corrientes fundamentales, el sunismo y el chiismo, existen en el seno del Islam multitud de escuelas coránicas, ritos y cofradías, como las sufíes o las drusas. Algunas mezquitas históricas del creciente fértil albergan esta complejidad esencial. Esta es la gran mezquita de Diyar Bakir, Uluk Amili, construida en 1091 por Malik Shah, gobernante selyúcida, que terminó sus días bajo una daga ismailí. El viejo de la montaña no se andaba con chiquitas. El edificio se inspira en la gran mezquita omeya de Damasco. Se construyó sobre una mezquita previa del siglo VII, que a su vez había sido construida sobre la iglesia de Santo Tomás, una de las primeras de la historia. En su patio pueden contemplarse columnas del teatro romano. Está considerada por muchos como el quinto lugar más sagrado del Islam. En la península ibérica, el califato durante su esplendor no tuvo rival. Se extendió por la práctica totalidad del territorio y fue el verdadero motor de todo acontecimiento. Fundaciones como Medinaceli o Gormaz lo prueban. Su capital, Córdoba, en el siglo X no tenía parangón en ningún lugar de Europa, ni por extensión, ni por población, ni por civilización. Era la medina principal de Al-Ándalus y se convirtió en una metrópolis con dos grandes centros urbanos más: Medinat al-Záhira y Medinat al-Zahra, la célebre Medina Azahara. De alguna manera, Medina Zahara es como el Versalles del califa Abderramán III, una ciudad que se construyó fuera de Córdoba y que tenía pues el facto del poder, los grandes palacios, el gran salón rico, pero también unos bellísimos jardines en los que pasear. En Medina Zahara el mito se confunde con la historia. Por ejemplo, la leyenda nos habla que esta alberca, que hoy está llena de agua y que estuvo llena de agua en aquel momento, pues en verdad decían estaba llena de mercurio, de azogue, para que el sol se reflejara e iluminara la gloria del califa. El mito y la leyenda que engrandecen aún más la realidad de Medina Zahara. La ciudad palaciega bien pudiera estar inspirada en modelos clásicos como la Villa Adriana de Roma. Es una ciudad residencial, cortesana, diseñada para el deleite y la admiración. Recientemente se ha excavado su plaza de armas, lugar de celebración de los grandes fastos y paradas militares.
es bastante probable que el califa subiera a lo alto de la puerta de la plaza de armas para despedir al ejército. El efecto de engrandecimiento de su persona es evidente. El protocolo con las embajadas extranjeras era célebre en todo el mundo. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría en este salón rico esas grandes recepciones a monarcas o a embajadores de otras potencias? Los estudios sobre el ceremonial nos dicen que este era el lugar donde el califa recibía a todos esos embajadores y donde además se celebraban las dos grandes fiestas religiosas anuales del mundo islámico. Sabemos que el califa entraba por esa puerta, su familia, los altos dignatarios del Estado, entraban por esa otra y la embajada era la única que accedía al edificio frontalmente. El califa estaba situado sobre una especie de mueble y desde ahí, sentado en posición de majestad, iba rodeándose, se disponían a derecha e izquierda, siguiendo las alineaciones probablemente de las mismas naves. Por una parte, su familia directa, sus hermanos, el primer ministro, los altos funcionarios de la policía, de manera que la imagen de esa ceremonia era la imagen de la estructura político-administrativa del Estado omeya. Pero Medina Azahara no fue el único tipo de ciudad ex novo levantada durante el califato. En la profundidad de un bosque antiguo, entre las actuales provincias de Toledo y Cáceres, se encuentra la llamada Medina Bascos, todo un enigma para los arqueólogos desde hace 40 años. Ricardo Izquierdo es quizás quien mejor la conoce. Es un yacimiento de cronología islámica que posiblemente se empieza a construir en época emiral, pero que el perímetro amurallado se terminaría en época califal. No sabemos muy bien por qué, eligen este sitio, para construir, estas estructuras, que hoy en día vemos, es decir, la muralla, la alcazaba, más luego otros restos arqueológicos que tiene. Hay un arrabal donde se conservan los restos de unos baños, tiene dos cementerios, tiene el modelo, por así decir, de ver el esquema, la estructura de una ciudad islámica, ¿no? Europa no hubiera sido la misma. El mundo no sería el mismo sin la labor de los sabios andalusíes y los monarcas que los sostuvieron y promovieron. Y hay muchísimos elementos que además dan idea de cuál fue la gran cultura y cuáles son además muchos elementos simbólicos que vamos viendo en piezas. Por ejemplo, tenemos aquí este capitel que es maravilloso y además es único, bellísimo. Un capitel, podríamos decir, canónico de la época del califato, del siglo X, que está hecho con trépano, de avispero, como se dice aquí en Córdoba, y su singularidad es que representa 4 músicos, cada uno en una de sus caras. Bueno, representar en época islámica figuras humanas pues no es usual, pero sí existen algunos elementos que encontramos aquí en Córdoba con representaciones humanas. En Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, se ha celebrado la exposición Las artes del metal en Al-Ándalus. La influencia califal es innegable. Hay una hibridación realmente, lo tenemos en algunas piezas de la exposición, lo reflejan perfectamente, es decir, tipologías o elementos que son herederos de ese pasado romano y visigodo, y por otro lado elementos que son claramente que ellos traen desde Oriente. A su vez, desde Oriente tenemos que tener en cuenta que la influencia es doble. Por un lado, la bizantina, el imperio bizantino, y por el otro, el imperio persa sasánida. Lo que sí sucede en Al-Ándalus es que, aunque sí tenemos esa herencia del pasado, se le da una innovación, se le da un giro, es decir, se actualiza, podemos decir. La crisis de legitimidad del califato, al morir al-Hakam II y tener como heredero a Hisam II, que era menor de edad, aupó al poder a Almanzor, el victorioso, un personaje de gran personalidad, crueldad y habilidad política. Todavía se oyen sus leyendas en el Duero. Almanzor comandó más de 50 expediciones contra los reinos cristianos del norte. Saqueó Barcelona y fundió las campanas de la misma Compostela. Pero, ¿cuál era su origen?
Siempre se pensó que provenía de Torrox, pero en realidad no es de esa zona de la que proviene dentro de la charquía malagueña, sino de aquí, de Corte de la Frontera. Esto se debe a un fallo que cometió, o una mala lectura que cometió el arabista Francisco Javier Simonet en el siglo XIX, quien, al leer las fuentes árabes, pensó o estableció que el lugar de nacimiento de Almanzor sería Torrox y no Corte de la Frontera. El califato fijó su frontera con los reinos cristianos al norte de la actual provincia de Soria, y para defender esta frontera ordenó erigir el amenazante, el colosal castillo de Gormaz que vamos a conocer. Por las paredes de estas ruinas aún parece reverberar el eco de la voz del general Galip. El general Galip fue un auténtico genio militar, el genio militar del califato por antonomasia y verdadero artífice de este castillo. Galip tendría un trágico final en manos de aquel que fuera su yerno y principal protegido, el dictador Almanzor. Y al inicio del verano, durante muchos años, por esta puerta del castillo de Gormaz saldrían los ejércitos califales de Almanzor para devastar campos, destruir ciudades, tomar prisioneros y rehenes y obtener ricos botines. Eran las conocidas como razias que durante décadas aterrorizaron a los reinos cristianos del norte. La figura de Almanzor despierta todavía el miedo en los niños de la vieja frontera del Duero, pero aquella época de dominio militar del norte fue efímera. Los jamudíes fueron califas reconocidos por amplios sectores de Al-Ándalus y el Magreb. No resultaron un fenómeno tan efímero como en principio pudiera parecer. Es verdad que nunca contaron con el apoyo de Sevilla, fiel seguidora de los omeyas, pero eso no fue óbice para que en Córdoba primero y en Málaga después se estableciera un califato ampliamente reconocido en diversos territorios del Islam. En la historia de la humanidad existe una ley de hierro que se cumple siempre de forma inexorable. A todo imperio le llega su fin. También el califato, que fue tan rico, tan poderoso, tan esplendoroso, le llegó su final. ¿Cuándo fue y por qué crees que fueron sus razones fundamentales de decadencia? A partir de la década de los años 70, cuando Almanzor toma ya un poder absoluto en Al-Ándalus y empieza a hacer las funciones de un califa sin ser califa. Y todas esas fricciones van a dar como resultado finalmente que cuando desaparezca Almanzor, cuando desaparezca esa figura tan emblemática, el sistema comience a mostrar todas esas disfuncionalidades que terminarán con el surgimiento de los Muluk Tawaif, de los mal llamados reinos de Taifa. Distintos omeyas proclaman el califato en su persona y eso provoca, bueno, pues un verdadero desorden, un verdadero caos institucional, y esa crisis institucional viene además acrecentada por la llegada de otros califas que se consideran también evidentemente legítimos, que son los hamudíes, una gente venida del norte de África que viene también a reivindicar el califato y finalmente termina colapsando completamente en el año 1031. Estos hamudíes tuvieron su sede aquí en Málaga. Efectivamente, la sede del califato hamudí fue la ciudad de Málaga, esta Alcazaba de Málaga, es la sede de ese califato que lo que quiere es ordenar un poco la situación, pero que en realidad también lo que viene es a contribuir a esa situación de absoluta inestabilidad por la que pasa Al-Ándalus en esos años iniciales del siglo XI. No es un califato como el de los tiempos de Al-Hakam, carece de su brillo y poderío, pero hay que tenerlo en cuenta para explicar el fin de Córdoba y la formación de las taifas. El califato se disolvió en los reinos de taifas, pero el esplendor cultural de Al-Ándalus daría muestras inigualables durante todo su milenio. Pero ya se trataba de un poder con los pies de barro. Como con todo lo grande imperio ocurre, al califato omeya de Córdoba le llegó su fin, pero la arqueología nos ha permitido conocer el sueño de belleza con el que erigieron Medina Zahara, prueba inequívoca de su poder y esplendor.